1644, pasos en Haiwán, China. Un general resiste la sección oriental de la Gran Muralla a la presión de los constantes intentos de invasión de los manchúes, los pueblos nómadas del norte. Su nombre es Gu Sangui, guardián de la muralla y leal a los emperadores de la casa Ming. Sus fuerzas son considerables, sus tropas numerosas y su posición favorable, pero los suministros que llegan desde la capital son cada vez más escasos. Crisis, hambrunas, miserias y rebeliones infestan las calles de Pekín y las ciudades de todo el territorio chino. Un periodo de inclemencias meteorológicas en el norte del país ha coincidido con un aumento terrible del precio de la plata y un cúmulo de inundaciones y catástrofes naturales que se llevan por delante cientos de miles de vidas. Hombres del campo y soldados de bajo rango inician levantamientos contra las tropas Ming. Les han perdido el miedo y estas comienzan a caer como moscas. Uno de estos hombres, de nombre Li Zicheng, da un golpe de estado y se hace con la ciudad de Pekín, derrocando al emperador y fundando una nueva dinastía. Su cometido: salir a la caza de los últimos generales de la casa Ming. En la Gran Muralla, Gu Sangui se encuentra entre la espada y la pared. Los salvajes manchúes presionan amenazantes desde el norte y una horda de soldados del nuevo emperador se dirigen hacia ellos desde el sur. ¿Serían capaces sus hombres de salir victoriosos, rodeados como estaban? Reunido con sus oficiales de confianza, Gu Sangui se dispondría entonces a tomar una decisión que cambiaría China para siempre y que lo haría pasar a la historia como el último guardián de la Gran Muralla. Esta es la historia de China y de los emperadores y dinastías que la han gobernado. Familia, he estado en China, acabo de llegar y se vienen dos pedazos de series documentales al canal. La primera, como digo, en China. Hablaremos de la historia de la Gran Muralla, del Buda más grande del mundo, de la situación actual del oso panda, la pandemia, la China comunista y la severa seguridad y control que efectúa actualmente el gobierno sobre su población. Como digo, son vídeos que se vienen de ahora en adelante y que os prometo que van a valer muchísimo la pena. Pero antes este vídeo sirve como punto de partida. Haré durante los documentales referencias a muchos hechos históricos que voy a explicar aquí en este vídeo sobre la historia de China. Así que bienvenido. Después de ver este vídeo, aunque ahora no tengas ni puta idea de China o de su historia, yo te garantizo que vas a salir sabiéndotela de pe a pa. Sencillísimo, ya lo verás. A lo largo del río Amarillo comenzaron a formarse hace 4000 años las primeras comunidades de clanes que supusieron la base de una de las civilizaciones más antiguas de la historia. Campesinos, ganaderos, pescadores y cazadores se unieron para fundar la dinastía Xia, conocida por ser la primera de todas y por su esencia mística y legendaria. Los debates sobre su existencia perduran aún hoy en día, y es que hablamos de hechos históricos datados en fechas similares a las del antiguo Egipto, Mesopotamia o los inicios de la India. Un historiador del siglo II a.C. recogió en sus memorias históricas los nombres de los 17 reyes que teóricamente gobernaron durante el periodo de esta dinastía. Pero también narraba cómo había sido precedida por la era de los 3 dioses y los 5 emperadores, los orígenes legendarios de China. Así que, como siempre digo, escepticismo. Yo os digo lo que se dice y vosotros decidís qué creer y qué no. Resulta que el río Amarillo sufría constantes inundaciones y desbordamientos, y un tal Gun, el miembro de los Xia más antiguo registrado, mandó a construir diques para frenarla. Esto resultó en fracaso, por lo que su hijo, llamado Yu el Grande, o Da Yu en chino tradicional, optó por construir canales que recondujesen y desviasen el agua del río directamente al mar. Fue gracias a su éxito que muchas otras tribus se unieron a su iniciativa, haciendo aumentar la producción agrícola y fundando la que sería la primera dinastía china. Tras esta vino una segunda dinastía, la dinastía Shang. Un tal Cheng Tang, líder de la tribu de los Shang, derrotó a Yi, el último emperador de los Xia, eliminando primero a sus aliados para vencerlo definitivamente en la batalla de Mingtiao. Con esto los Shang hicieron de China una civilización muchísimo mejor estructurada, basada en la agricultura, la caza y la ganadería. Para que os hagáis la idea, pasaba con la China de los Shang lo mismo que sucedía con el antiguo Egipto en su época. Una se había formado alrededor del Nilo, rodeada por desiertos, y la otra alrededor del río Amarillo, rodeada por estepas. Y así, la cultura china primigenia comenzó a formarse poco a poco, gracias al aislamiento respecto a otras culturas. La tercera gran dinastía que reinó en China fueron los Zhou, que venían del oeste y derrotaron a los Shang en la batalla de Muyé. Este cambio de dinastía se interpretó culturalmente como un paso de una época de reyes corruptos a una de reyes victoriosos. La de la casa Zhou fue una dinastía importantísima, pues durante su periodo se cultivó toda esa filosofía y pensamientos tradicionales que formaron todo lo que ahora conocemos como la cultura china. Hablamos, como no, del taoísmo y el confucianismo, aparte de una expresión artística, como también pasó con otras civilizaciones antiguas. Esto derivó en construcciones de grandes templos y la escritura de grandes obras literarias,
ceremonias como el Sangshu. Entonces, el periodo de la dinastía Zhou lo dividiremos en dos partes: el periodo de los Zhou occidentales y el de los Zhou orientales, como con el Imperio Romano. Durante la época de los Zhou occidentales se fundó una especie de nueva capital cerca de la ciudad de Haojing. Desde ahí se sofocaron varios intentos de rebelión, hasta que en el 771 a.C., una alianza formada por un pueblo nómada y un vasallo cabreado porque el rey había repudiado a su hija, lanza un ataque, matando al rey y haciendo que su sucesor tuviese que trasladar la capital a un lugar más seguro en el este. Y así empieza este segundo periodo, la era de los Zhou orientales, una era marcada por el desprestigio cada vez mayor de la figura del rey. En materia oficial, los distintos señores feudales guardaban lealtad por los Zhou, pero en la realidad todos ellos velaban por sus propios intereses. La dinastía logró mantenerse en esta inestabilidad durante nada menos que 5 siglos, pero la división del poder y su falta de autoridad terminaría por concluir en uno de los periodos más sanguinarios de la historia de China, la era de los reinos combatientes. Un periodo que el mismo Confucio nombró como la primavera y el otoño. Fue una chispa que prendió el caos en una era en la que China estaba más dividida que nunca. Fue una época de secuestros, matanzas y terror. Los señores feudales se batían en acero y sangre entre sí, como si de un centenar de pequeños reinos enemigos se tratase. La era de los reinos combatientes supuso el final de la dinastía Zhou, que ya para aquellos entonces representaba poco más que una autoridad simbólica. Los grandes señores se preocuparon bien de armarse, aprovisionarse y anexarse a las aldeas vecinas más pequeñas. A los señores menores les convenía elegir bando, y así hicieron. Para el periodo de los reinos combatientes, después de la primavera y el otoño, 7 de ellos habían alcanzado cierta prominencia. Estos eran los Qi, los Chu, los Yan, los Han, los Zhao, los Wei y los Qin. Tal fue el desprestigio hacia la corona, que hasta estos mismos duques comenzaron a llamarse a sí mismos Wang, es decir, reyes. Esta época supuso un avance tecnológico considerable para China. Se dejó de utilizar el bronce para sustituirlo en cambio por el hierro. Y entre estos 7 reinos comenzaron a elevarse grandes muros, grandes murallas, que posteriormente serían los precursores del colosal monumento que hoy en día todos conocemos, la Gran Muralla China. Año 221 a.C. Un niño de 9 años se sienta en un lujoso y ornamentado trono. Sus generales acaban de tomar el estado de Qi, la última de las conquistas de la era de los reinos combatientes. Recién coronado, el pequeño Zheng se convierte en el primer emperador de China, consolidando un territorio mucho más parecido a lo que tenemos hoy en día, con el alzamiento de la dinastía Qin. Su primera orden, confiscar y fundir todas las armas que no estuvieran en manos de sus hombres. Con el metal resultante elevan 12 grandes estatuas en su nueva capital, Chanyang. Para evitar el resurgimiento de nuevas rebeliones o batallas internas como ya había sucedido en la guerra, manda derrocar también todos los muros y defensas que se han elevado entre los otros 6 reinos, y se idea un servicio militar nacional obligatorio para todos aquellos entre 17 y 60 años. Entre asuntos de guerrillas contra tribus sureñas, el emperador manda construir un gran canal en el sur para facilitar el suministramiento y el repliegue de sus tropas. Las frecuentes expediciones militares a norte y sur fueron acompañadas también de la construcción de una herramienta militar que protegería el territorio chino durante siglos de los ataques de los nómadas de las estepas del norte, la Gran Muralla. Y así con puentes, canales y una inmensa tumba para el emperador, custodiada por el ejército de los guerreros de terracota. Toda esta obra pública para consolidar la figura imperial, financiada, como no, mediante mano de obra explotada. Pues esto les costó caro, porque pronto los Qin tuvieron que enfrentarse a una fuerte rebelión armada, liderada por el campesino Liu Bang, quien los derrotó, fundando así la llamada dinastía Han, una dinastía conocida por su abertura, su régimen de libertades y su compromiso por el comercio, lo que conllevaría iniciar las expediciones mercantiles hacia Occidente. Un hito, un punto clave, la ruta de la seda. Con el alzamiento de la dinastía Han, se bajaron los impuestos y se dieron numerosas libertades, tanto para el pueblo llano como para los comerciantes. Una extensa red de rutas se abrió en consecuencia con Occidente, alrededor del siglo I a.C., que conectaban la mayor parte del continente asiático, con terminales en las islas del sudeste asiático, el Mediterráneo europeo y la costa occidental africana.
Gracias a esto la población pudo prosperar y crecer hasta nada menos que 50 millones de habitantes. Imaginaos lo que era eso en aquel entonces. Pero todo se vino abajo cuando el sistema burocrático, que había ido creciendo con el paso de los años, colapsó. Esto, sumado de nuevo al poder que habían ido ganando los grandes terratenientes gracias a las libertades que la casa Han les había otorgado, concluyó con un golpe de estado por parte de Wang Mang. Wang fundó la dinastía Qin, que tan solo duró 14 años hasta que los Han vieron circunstancias favorables para atravesar las murallas de la capital y llegar, tras largas horas de lucha callejera, al palacio. En el amanecer del 6 de octubre, Wang Mang y sus últimos hombres restantes sostienen una última resistencia callejera. Se defienden con ballestas hasta que se les agotan las flechas y toca pasar al cuerpo a cuerpo. En la tarde los rebeldes se abren paso hacia la terraza del palacio, donde Wang Mang es asesinado, junto con sus últimos seguidores. Pero tras esto la casa Han jamás fue capaz de recuperar la estabilidad económica que había mantenido durante su primera etapa. Poco después, una serie de catástrofes y crecidas del río Amarillo desestabilizan todavía más el imperio. Con un sistema colapsado y tensiones políticas en las grandes élites, China se dividió en tres. De nuevo, China estaba descompuesta y al borde de una guerra sanguinaria. Cao Cao desde el norte, Liu Bei desde el oeste y Sun Quan desde el sureste se enfrentaron durante estas guerras por el dominio completo de China. Cao Cao marcha hacia el sur con un ejército. Su objetivo, unificar y tomar todo el dominio. Acepta una alianza con un oficial desertor de nombre Huang Gai, quien traía consigo una gran parte de la flota enemiga, tras saber por sus espías que este había sido mandado a azotar por un error táctico. Y junto a él navegó con toda su flota, confiado y sin preocupaciones, hacia la conocida batalla de los acantilados. Cuando las dos flotas se encontraron, Cao Cao vio que los de su aliado eran barcos incendiarios. Sun Quan había planeado todo para engañar a Cao, y este de poco pudo salvar su vida, perdiendo casi toda su flota en la batalla. Cao Cao murió más tarde, pero la guerra continuó. Los tres reinos se aliaban y se enemistaban entre ellos constantemente, como quien cambia de ropa interior. Hasta que un tal Sima Yi, del clan de los Sima, afines a los Cao, logró conquistar todos los reinos, fundando una nueva dinastía, la dinastía Jin. Pero de nuevo, en este caso desde el norte, las distintas regiones comenzaron a independizarse en pequeños estados que combatían indiscriminadamente entre sí. China se convirtió entonces en lo que se conocía como el Imperio Jin del Este, hasta que cayó en manos de un tal Liu Song de la dinastía Song del Sur. Yo sé que es un puto lío, pero vamos a hacer un resumen rápido. Tres reyes se pelean, Cao, Liu y Sun. Un pavo de una tribu colega de los Cao se los come a todos, pero la peña del norte se empieza a dar de leches entre sí. Entonces viene un tío random del sur y se los come así de despiste. Nos quedamos ahora con la dinastía Song del Sur. Repito, Song del Sur, porque luego viene otra dinastía que es Song, a secas, y es otro lío tremendo. Vale, pues a partir de aquí vienen como 2 siglos de un montón de batallas, divisiones, independencias, conquistas, saqueos, rebeliones y más movida que nos vamos a saltar, para pasar directamente a la siguiente dinastía, la Casa Sui. El clan de los Sui gobernó China por 39 años, recuperando de nuevo la unión que tras tanto tiempo se había perdido o puesto en duda. De nuevo se recuperó la construcción de la Gran Muralla con un nuevo tramo y se emprendieron nuevas obras públicas bajo durísimas condiciones de trabajo. Estas imposiciones tan severas les costaron cara a los Sui, cuando de nuevo el pueblo se rebeló. En este caso, igual que en el pasado habían ascendido los Han, la nueva dinastía que entró en el poder fue la Casa Tang. Esta hizo a China entrar en una época dorada, las ciudades crecieron, el budismo se expandió y todo fue bastante bien en general durante un tiempo. Aquí destaca la historia de Gu Zetian, una usurpadora que entró en la corte como consorte del emperador Gaozong y se terminó convirtiendo en la única emperatriz de toda la historia de China. Di que sí, nena, enséñales quién manda. Después de esto, vino otro rebelde a liarla otra vez, como si fuera poco compleja esta historia. La rebelión de An Lushan dio paso a una fase de un montón de guerras civiles y ataques exteriores. Claro, piensa que entre toda esta marea de señores descontentos con los que tenía que lidiar esta gente, también estaban los nómadas del norte, no te olvides. Y tú imagínate, ya para terminar de liar la parda, pues se las tienen que ver con más sequías, inundaciones y las hambrunas que vinieron después. ¿Y qué quieres que te diga? Ya sabes lo que toca. Una rebelión, las capitales caen, el emperador es asesinado y el nuevo capo es un tal Su Wen, que se sienta en el trono y funda la nueva dinastía Liang. Te lo digo de verdad, no te sientas culpable si no te quedas con el nombre de toda esta gente. La cuestión, sí, otra vez lo mismo. China dividida en un montón de reinos. Para que te hagas a la idea, a esta época que duró del año 907 al 960, la llamaron el periodo de las 5 dinastías del norte y los 10 reinos del sur. O sea, tú imagínate ahora ser chino y tener que aprenderte toda esta historia con fechas y con nombres en el cole. Una putada, de verdad. 天上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳。
Se termina toda esta trama de Juego de Tronos China y se alza en el poder una nueva dinastía. ¿Te acuerdas de que antes te había hablado de la dinastía Song del Sur? Vale, pues ahora le llega el turno a la dinastía Song. A secas. Reinó entre los años 960 y 1279, o sea, nada mal. Aquí comienza a potenciarse mucho más el comercio y se extiende el uso de la moneda como forma de pago, lo cual es un avance tremendo para toda la civilización. La Casa Song fue de hecho la primera en toda la historia de la humanidad en usar el papel moneda, es decir, billetes. Las personas, como fruto del enriquecimiento por el estilo de vida mercantil, se desplazan en masa a las grandes ciudades. También dieron mucha libertad al arte, la ciencia y la filosofía. La economía crece y se alzan varios logros, como el discernimiento del norte verdadero, mediante el uso de la brújula, y la invención de la impresión de la madera. Se inventan también los telares, la cartografía y la metalurgia del acero, y se mejora el sistema postal y las comunicaciones. Las ciudades se llenaron de fiestas, música, bailes, teatros, orgías. Vale, bueno, a lo mejor eso no sé. También cabe destacar que en esta dinastía las mujeres lograron mucha más presencia social, pudiendo participar en el arte y en la ciencia. Por otro lado, a nivel bélico, con el objetivo de seguir repeliendo a los invasores nómadas del norte, los Song innovaron también en nueva tecnología militar, pionera en el mundo entero, con la invención de la pólvora. Les haría falta, mucha falta, porque más allá de sus fronteras, en el norte, se estaba gestando un imperio que lograría poner a China, por primera vez en la historia, de rodillas frente a una potencia extranjera. El imperio más grande que jamás había visto el mundo se extendía como una mancha azul por el mapa asiático. Genghis Khan, el líder del imperio mongol, había logrado conquistar tierras desde el oriente de Asia hasta los territorios que hoy pertenecen a la mismísima Polonia. Y bajo el reinado de su tercer hijo, Ogodei, sus tropas se expandieron por el norte del país, aplastando a la dinastía Jin en 1234. Más tarde, el nieto de Genghis Khan, Kubilai Khan, se involucró en una terrible guerra civil fratricida contra su hermano, Arik Boke, quien desafiaba su derecho al trono del imperio de su abuelo. Gracias al apoyo de las tropas chinas del norte, Kubilai se ganó la rendición de su hermano, conservando el título soberano de Gran Khan. Trasladó su capital de la ciudad mongola de Karakorum a Khanbalik, construyendo una nueva capital cerca de Seonggu, lo que ahora conocemos como Pekín. Kubilai Khan aprendió chino de la mano de maestros de las tribus Han y se adoptó también la filosofía confuciana, esparciéndola por el resto de territorios de su imperio. Además potenció también el comercio, la ciencia y la cultura, apoyando especialmente a los mercaderes que se aventurasen a recorrer la ruta de la seda. Uno de ellos, en este momento de la historia, Marco Polo. Kubilai Khan había creado la dinastía Yuan, que duraría desde el 1271 hasta el 1368, con 11 soberanos en su historia, antes de que las inestabilidades sociales y las épocas de hambruna, fomentadas por más inundaciones del río Amarillo y el aumento de los impuestos, llevasen al pueblo a levantarse en más rebeliones. Uno de estos líderes rebeldes, de nombre Su Yuanzhan, agricultor pobre y monje budista, expulsó a los mongoles de China para fundar su propia dinastía, una de las más importantes de su historia, la dinastía Ming. Hongwu fue el apodo que adoptó Su Yuanzhan como título nobiliario una vez se alzó en el trono. Alcanzó popularidad en China y se ganó el aprecio del pueblo jurando expulsar a los mongoles del país, promesa que cumplió cuando expulsó a los Yuan del poder. El gobierno de Hongwu destaca sobre el de los anteriores por ser el más despótico y absolutista de todos ellos. La paz que trajo a China este periodo, sin embargo, hizo que se recuperase poco a poco la economía. Los Ming, que querían asegurarse de no caer en los errores que habían acabado con otras dinastías, redistribuyeron la tierra y regularon las transferencias de terrenos para evitar la creación de grandes latifundios. De esta manera ningún propietario podía llegar nunca a ser lo suficientemente poderoso como para amenazar con una rebelión. Si ahora vais a China y os conseguís un bus a la Gran Muralla, lo más probable es que terminéis en secciones construidas durante las dinastías Ming. Y es que no solo son las más abundantes, sino también las más modernas, más restauradas y mejor conservadas. La casa Ming invirtió gran parte de sus arcas en más obra pública. El Gran Canal, su sección de la Gran Muralla y la famosísima Ciudad Prohibida son solo algunos ejemplos. La flota que los Ming construyeron durante sus años de gobierno fue de las más poderosas del mundo en su época, convirtiendo a China en una potencia mundial, no solo a nivel de Estado y economía, sino también a nivel militar. Pero como no podía terminar de otra forma, el peso burocrático, las crisis políticas y las hambrunas hicieron tambalear al trono de los Ming. Y en este punto todo se vino abajo, de nuevo, por una rebelión. El líder rebelde Li Zicheng toma la capital y se dispone a dar caza a los ejércitos Ming que todavía siguen en pie. En el paso Shanghai Wan, la cola del dragón de piedra, el comandante a cargo de defender sus puertas ofrece resistencia frente a los constantes intentos de invasión de los pueblos de Manchuria. Está solo, rodeado.
Su imperio ha caído y los hombres del usurpador marchan para acabar con todo hombre que hubiera sido leal a los Ming. Debe enfrentarse al mayor reto de toda su vida, combatir a sus dos mayores y más poderosos enemigos al mismo tiempo. La decisión que tomaría entonces cambiaría la historia de China para siempre e inutilizaría la defensa nacional que había defendido durante toda su vida, la Gran Muralla. Había tenido una idea. Envió emisarios al norte, a las aldeas manchúes que mantenían el asedio, y les ofreció una alianza. Estos la aceptaron y lucharon juntos contra los agricultores rebeldes. Gusan Wu les abrió las puertas y junto a los manchúes arrasaron con las rebeliones campesinas. Estos fundarían en China la última de sus dinastías imperiales, la dinastía Qing. Esta duró desde el 1644, año en el que las puertas de la Gran Muralla se abrieron y su función militar dejó de ser práctica, hasta el 1912, con la abdicación de Puyi, que fue el último emperador de China. Tras esto, bueno, fraccionismo, tensiones, rebeliones, invasiones japonesas y genocidios comunistas terribles. En resumen, una sociedad antigua que se formó aislada del resto de culturas en el borde del río Amarillo. Dinastía tras dinastía forjan una sociedad característica por su literatura, su arquitectura y su filosofía. Épocas de climas duros, combinados con la dura burocracia en la que terminaban cayendo las dinastías, hacen que éstas caigan constantemente como moscas. En épocas de división, los señores elevan muros entre ellos haciéndose llamar reyes, pero son vencidos y estos muros se unen en uno solo, la Gran Muralla China. Tras convertirse en imperio, China comienza a comerciar con Occidente mediante la ruta de la seda. Los mongoles les invaden, pero son expulsados, y una nueva dinastía se alzaría y dejaría el país en ruina por los gastos que conllevaba la Gran Muralla. Esta cae, y uno de sus generales abre la puerta a los manchúes para que combatan contra los rebeldes. Joder, es que hasta el resumen es un jaleo. Ahora, si quieres que te hable de la historia de ascenso del último gran soberano de China, Mao Zedong, deja apoyo en este vídeo. Si quieres ver cómo es la situación en China actualmente, después de toda esta movida de historia que te acabo de contar, suscríbete y estate atento para que te muestre todos los asuntos de actualidad que he observado durante mi semana en el gigante asiático. Mientras tanto, puedes verte mi documental En la guerra de Ucrania, o mi reportaje express sobre el grupo Wagner, los mercenarios rusos que traicionaron a Putin en un intento de golpe de estado. Y de nuevo, familias, que no me canso de daros las gracias. Estamos a punto de llegar a los 2000 seguidores, no tengo más que agradeceros, o sea, estáis dando un apoyo brutal, no solamente con likes, suscripciones, pero es que además también con comentarios. Tengo que decir que a raíz del último vídeo, el de Grupo Wagner, el canal ha crecido un montón, así que, ¿qué voy a hacer? Voy a darle durísimo a este formato, desde casa, explicando historias. Como digo, no voy a dejar de viajar, porque me encanta y pienso que es un poquito el fundamento, la columna, el pilar de este canal, pero me vale como excusa. Cada país que desbloquee serán varias historias que podré seguir contando aquí, desde casa. Y además, familia, en el canal hemos logrado un hito, y es que a partir de ahora, a partir de este vídeo, cada publicación que se vaya subiendo, cada visualización que estés haciendo tú, como habéis visto, se está anunciando, está generando dinero, lo cual es un cambio brutal. Estoy súper agradecido. De nuevo, mil gracias, seguid así, no paréis, en nada llegaremos a los 2000 seguidores. Y a ver qué tal se comportan estas dos series documentales que acabo de hacer por Asia. La primera, Historias de China, empezará muy pronto con un contenido espectacular. Familia, os quiero, nos vemos prontito. Aquí las cosas han cambiado muchísimo, sobre todo en los últimos años. Es que aquí no hay ni efectivo ni tarjeta. 2, 3, 4, 5 cámaras en un mismo poste. Es que es una locura, está todo vigiladísimo. Aquí en China no existe la inmigración ilegal. O sea, aquí en China, si no tienes papeles, si no tienes número de teléfono, si no tienes teléfono, no haces nada, no llegas a ningún sitio, es exagerado. Estamos explorando, no sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar. Esto de aquí es Muralla China.